Listo, mis hermanos. En, en esta clase vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Génesis. Y no vamos a estudiar, tengo aquí en la grabación 24 a 36, pero eso ya vimos. Vamos ahora a terminar el libro en 37 a 50. Esa es la última gran sección del libro. Y es desde la primera parte hasta Taré, hasta el Toledo de Taré, de ahí hasta el capítulo 26 realmente, el Toledo de Isaac, y ahora en 37 empieza con el Toledo de Jacob. Y hemos visto cómo esa estructura nos está ayudando a ver el progreso de la historia, la búsqueda de esa simiente prometida. Pero ahora vamos a considerar esa última parte, que es el Toledo de Jacob, pero realmente se enfoca sobre todo en la historia de José y sus hermanos. Vamos a considerar esta historia. Es una historia muy importante para el libro, y no digo esto simplemente porque es una historia que es muy conocida, que cierra el libro, pero también en cuanto a tiempo, se dedica más tiempo a esta historia que todas las demás. Eso es algo que debe llamarnos la atención, que el autor de Génesis toma 12 capítulos para hablar de una historia que en otras historias habla en pocos versículos. Entonces ven eso, hemos hablado de ese fenómeno de tiempo narrado y tiempo de narración. ¿Cuánto tiempo pasa cuando esos eventos sucedan y cuánto tiempo requiere para narrar esa historia, para leer esa historia? Entonces vemos en la primera parte cientos de años que pasan en un versículo. Y ahora vemos pocos años, quizás unos 20 años, que sucede todo en 12 capítulos. Entonces, 20 años en 12 capítulos y cientos de años en un versículo. Ah, entonces, es algo que nos debe llamar la atención, esa táctica literaria de marcar eventos importantes a través de, ah, de tiempo. Entonces empezamos esta sección con José. Y hay una cierta pelea entre los hermanos y empieza con ese tema que hemos visto. Cierta rivalidad entre los varios hermanos. Y eso ha sido la realidad de Jacob desde el principio, desde su propio hermano, su propia familia, a él, en esa pelea con Esaú. Pero eso también se pasa a sus hijos y sus 4 esposas y sus 12 hijos. Siempre hay esas peleas entre ellos. Pero sabemos que parte del problema es que en medio de eso, tener tantos hijos, él daba mayor atención y amor a José. Él amaba más. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Él era el bebé ultimito, casi, y él esperaba en él gozo y la disfrutaba, como era tener, como a veces se habla de eso, que a veces es mejor tener nietos que hijos. Y si uno podría pasar simplemente de tener directamente nietos que tener hijos, he escuchado a algunos abuelos decir eso. Pero entonces, en un sentido, ese es su hijo nieto, es como si fuera ese tipo de cariño y mimar, puede malcriar a su hijo, no sé. Pero no es un malcriado, de hecho, parece ser un hombre justo que teme al Señor. Y entonces vemos aquí los sueños de José. Es posible que hay cierta jactancia en esto, pero algunos lo interpreten de esa manera, pero no parece tan obviamente de texto como eso es parte de la intención, aunque puede ser. Porque no sería una sorpresa que José era un pecador, porque sabemos que sí era, pero hablando textualmente, como el autor relata la historia. Entonces vemos una imagen muy importante, que obvio es la historia de su vida, pero en la luz del libro es una historia muy importante. Vemos al menor reinando sobre sus hermanos, incluso sobre sus padres. Vemos esa idea de gobierno, de dominio
de reinado, que de hecho es así como empieza el libro de Génesis. Empieza con alguien puesto como el Señor sobre los demás, sobre la creación. Y ahora José, el menor, va a ser puesto sobre la creación, sobre sus hermanos, sobre la familia y la bendición. Y los dos sueños que tiene, los dos tienen cierto simbolismo también importante. Tenemos las estrellas, que parte de la promesa de la familia, ¿cierto? Que va a tener una descendencia más numerosa que las estrellas. O también tenemos el grano, que también es un símbolo de fruto, de bendición, de abundancia. Esos símbolos han sido usados en las bendiciones mismas, como a Jacob en 35 que vimos, en esa bendición que el Señor le da, que el Señor le va a hacer más numeroso que las estrellas y que o la promesa, la bendición de Isaac para con él, que sea un campo fértil, que abunde su grano y su mosto. Y vemos esas bendiciones de esas imágenes que el autor está usando en estos sueños, que nos dan una imagen muy preciosa de el hijo menor reinando, señoreando sobre la bendición, sobre la familia de la bendición. Pero sus hermanos le tenían envidia. Le tenían envidia. Y ese pecado provee la base para lo que sucede, como todos bien sabemos. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo: iré. Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó, diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busca a mis hermanos, te ruego que me informes dónde están apacentando el rebaño. El hombre respondió: se han ido de aquí, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Y tenemos una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Entonces mira, es un lenguaje muy, muy triste del corazón de ellos. Porque es algo muy parecido a lo que Parón dice, en cuanto a lo que dice. Parón está diciendo: mira, están siendo bendecidos, están siendo prosperados. Entonces, oprimámoslos y de ahí vamos a ver qué sucede con su bendición. ¿Qué va a pasar con su bendición ahora cuando son mis esclavos? Pero a pesar de eso, el Señor cumple su palabra. Y lo mismo aquí, ¿cierto? Que el Señor le ha dado ese sueño, esa revelación, el Señor le ha revelado en una manera parecida a los sueños que sus padres habían recibido. Y sobre todo a Jacob, que el Señor se le aparece en dos sueños, al principio y al final de su vida, o de su carrera. Entonces José también tiene esta experiencia. Y el Señor cumple. Aunque los hombres busquen destruir el plan, el Señor sigue cumpliendo su palabra. Eso es algo constante en el libro. Rubén se pone en lugar de José a cierto punto. No derramáis sangre, echadlo en ese pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Entonces tenemos a Rubén como un buen testimonio aquí, que aunque no inocente, pero mucho mejor que sus hermanos, que estaba dispuesto a hacerle daño, pero no matarlo, no quería matarlo, quería poder después sacarlo. Y tenemos algo aquí interesante, esa imagen de ser echado al pozo. Es algo casi un símbolo, una muerte simbólica. Ahora, la segunda vez, o por lo menos la segunda vez, que hay una muerte simbólica. Vimos a Isaac casi virtualmente muerto, considerado como sacrificio, mudo,
delante de su trasquilador, pero él es librado. Y de la misma manera, aquí vemos a José, muerto en el pozo, metafóricamente, pero él es sacado y salvado. ¿Y qué sucede luego? Otra vez es botado al pozo de la cárcel y desciende a la cárcel. Y entonces es otra muerte, otra muerte. Y aquí vemos en un microcosmos de todo el libro. El microcosmos de todo el libro es cómo se va a cumplir la promesa. Y en una forma micro, esa historia es cómo se va a cumplir el sueño. Entonces todo el libro se enfoca en una promesa y aquí toda la historia se enfoca en un sueño. ¿Cómo se va a cumplir el sueño? Y aquí ellos piensan que ya lo han conquistado por destruirlo. Entonces, la serpiente, ¿cómo vas a cumplir tu promesa? Ese plan de llenar el mundo de bendición y vida y justicia. Mira lo que yo he hecho. Pero el Señor da una promesa de una simiente que le va a aplastar la cabeza. Y vemos, pero ha escogido esa familia, pero esa familia no tiene hijos. Entonces, ¿cómo van a cumplir la promesa? Entonces, cada vez está poniendo en tela de juicio la promesa del Señor. Y lo mismo sucede aquí. Se pone en tela de juicio esta promesa, ese sueño que el Señor le ha dado. Y vemos cómo, aun a pesar de los pecados de los hombres, el Señor cumple su plan. Y vemos que todo va bien. Mira, está ya sirviendo a Potifar, ya todo, quizás esto es. Pero de ahí muere otra vez, va a la cárcel. Y de ahí vemos que él interpreta, los sueños vuelven, otros sueños. Y decimos, ahora va a ser, pero se olvida, ¿cierto? Se olvida de José por unos años. Y después hay otros sueños. Y por fin, aquí sí, por fin. El Señor se acuerda de José y lo rescata. Y vemos cómo sucede que el sueño original se cumple. Esa es una manera esa es una historia muy interesante y una manera que nos muestra parte de cómo la historia misma, el libro entero funciona. Porque de hecho, lo que está sucediendo es que esta historia final de conclusión también nos prepara, o de hecho también sirve en la trama general de todo el libro. Porque termina como, esa es parte de la salvación. Incluso sabemos que ya van a salir y estar en otro país por varias generaciones. Y estamos viendo todo lo que el libro anteriormente ya había preparado. Entonces, ellos matan a José de una manera metafórica y le dan esa noticia de muerte a su padre con la túnica en la sangre. ¿Qué cosa? Engañando a su padre como él había engañado a su padre. Y él lamenta y rehúsa ser consolado. Ciertamente enlutado bajaré a Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. De ahí, de la nada, surge capítulo 38. ¿Cierto? Entonces, esto es algo interesante. Y ese texto es el enfoque de mucha concentración y estudio, porque es como, uno es un poco feo, es una historia un poco triste. Lo que sucede aquí, la maldad de los hombres, la maldad incluso de Judá, aquí en esa historia. Pero vemos una historia preciosa de una mujer que Dios usa para preservar vida. Esa historia sirve varios propósitos. Uno, hemos entrado en una nueva sección, la historia de José. Y quizás uno sería tentado a pensar que eso se trata de José, que el libro de Génesis se trata de José. Pero aquí nos recuerda que hay algo más allá de José que está pasando. Hay algo más allá de José que está en tela de juicio aquí y es la simiente prometida. También esta historia tiene varias conexiones importantes y temas importantes. Tenemos la idea de redención, ese matrimonio levirita, la redención y el levantar hijos a un hermano
fallecido, a la viuda de un hermano. Y ese es un principio muy importante para la idea del pacto y para trazar la línea de esa familia. Porque cuando uno piensa de Raquel, por ejemplo, diciendo, dame hijos a menos que muera, es fácil como menospreciar esa actitud. Pero al mismo tiempo, cuando consideramos la naturaleza de la salvación que ellos han recibido y la promesa que Dios le ha dado, el tener hijos era clave. Literalmente, lo que cuando Pablo luego dice que la mujer se salvará por engendrar hijos, en este contexto había una parte muy literal de eso. Muy literal en cuanto a la salvación de sus almas dependía de tener hijos. Porque la salvación venía a través de su simiente. Estaban esperando a ese hijo prometido. Entonces, cuando uno de esos israelitas, uno de esas, la esposa del patriarca, no podía producir hijos, era algo que en ese momento ponía en tela de juicio la promesa. Y eso es lo que sucede aquí. Que los 3 hijos de Judá no le dan hijos a Tamar. Tamar no tiene hijos de esos tres hombres. Y los 3 mueren por su gran pecado, tristemente. Por ser malvados. Y el Señor los mata. El Señor le quitó la vida, dice. Entonces vemos ese mismo contexto de pecado que el resto del libro. Vemos esa misma búsqueda de una simiente. Y nos conecta con la historia de la búsqueda de la simiente a través de la semejanza entre esa historia y las otras historias. Aunque no es exactamente igual porque hay cierto declive en el pecado. Isaac, de hecho, es quizás el más justo en cuanto a esos pecados sexuales. Abraham, muy mal con Agar, de ahí Jacob con sus 4 esposas y a veces él siendo como un prostituto para ellos, vendiéndose a sus esposas, algo muy raro que está pasando ahí, algo muy mal en esa historia. Pero vemos en todos ellos problemas de esterilidad, problemas de cómo van a salir de esto el hijo prometido. Y aquí en ese mismo contexto, vemos otra historia de problemas de embarazo, problemas de fertilidad, problemas de no tener hijos. Y surge la pregunta otra vez, ¿cómo van a ser el hijo? Eso es lo que esa es la pregunta que el texto nos hace hacer. Entonces, ven cómo eso funciona a la luz del libro. El libro está buscando un hijo y siempre hay la misma pregunta. ¿Cómo van a ser un hijo de esa familia súper vieja? De esa pareja muy vieja, de esta mujer estéril. ¿Cómo va a salir un hijo de esto? Incluso Abraham hace esa pregunta, ¿cierto? ¿Cómo voy a tener hijo? ¿Cómo va a cumplirse esa promesa cuando no tengo hijo? Esa es la idea. Entonces, cuando llegamos a esta historia, debemos leerla a la luz de esa línea, porque está haciéndonos hacer la misma pregunta. Al ver cómo no hay hijos aquí con Tamar, está haciéndonos preguntar. Ok, estamos buscando un hijo. Ese es el problema, ¿cierto? Esa historia está presentando un problema, que no hay hijo. Entonces, estoy buscando cómo va a salir el hijo. Estoy encontrándome de esta pareja haciendo la misma pregunta que he hecho en cuanto a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo van a ser el hijo? ¿Cómo Dios va a superar esto? ¿Un pensamiento ahí? Incluso la ubicación, porque hasta el 37 vemos a José. Entonces uno dice, bien, en José, pues, para continuar. Sí, ajá. Pero termina diciendo que José es llevado a Egipto y todo, y que Jacob lo llora, y todo lo demás, entonces ahí. Y entonces, y el hijo. Y ahí entra Judá y Tamar. Sí. Entonces, como dije, es algo que nos señala, hay algo mucho más allá. José es importante, pero no es el punto final de esa historia. Él es importante, pero aquí hay un toque para decir que seguimos esperando. Porque José creo que es un tipo de esa simiente. Es una muestra de cómo será ese hijo, lleno del Espíritu, acompañado por el Señor, reina sobre la creación, bendice a la familia, trae salvación. Hay muchas conexiones ahí, ¿cierto? Pero creo que esa historia nos ayuda a ver que más allá de José,
hay una esperanza futura. La intervención que hace Dios. Porque estos hijos de Judá no están queriendo levantar descendencia. Sí, En un sentido le están haciendo injusticia a Tamar. sí, a Tamar, y también menospreciando la promesa. Y Dios aquí interviene. Y las otras ocasiones en las que Dios así mismo interviene, en un sentido con respecto a una mujer, es con Sara y con Rebeca. Cuando Abraham y Isaac la dejan que vaya con Abimelech. Entonces Dios tiene que interceder ahí para que no la toque. En un sentido es como que, al menos creo así. Sí, sí, hay el pecado. Mira cómo ellos menosprecian, porque ellos están buscando, ellos no quieren dar ese derecho de levantar un hijo a su hermano. Quieren algo propio, están buscando lo suyo y no lo del Señor. Es un corazón muy malvado. Y de hecho lleva parte de sus pecados que les lleva a la muerte. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Entonces, tiene un tercer hijo. Entonces, dos hijos pasaron. Y de ahí el tercero es el que a Judá dice, pues espera y ya te lo doy. Pero miente, no cumple su palabra. Entonces tenemos la historia de como algo de engaño aquí también. Pero aquí, en una manera interesante, otra vez resulta que el Señor la bendice por esto. Y de hecho sale que ella es justa, más justa que Judá. Entonces, la historia que ella, al ver esta mentira, al ver que la descendencia, la simiente está en tela de juicio, no sabe que será su hijo necesariamente. Pero esa es la idea. Esa descendencia de esa familia ha sido bendecido. Ha sido bendecido. Y de esa simiente viene ese hijo prometido. Entonces, ella busca en una manera para levantar hijos a su esposo. Y entonces se viste de viuda, de una ramera, una prostituta, y tiene relaciones con su suegro. Pero pide ciertas señales, símbolos, para asegurar el pago y todo posterior. Entonces, tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacarla y que sea quemada. Entonces, la hipocresía ahí debe salir a la luz. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, ese cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Algo que otro temático, otro tema de los mellizos. Y otra vez, el menor, esa lucha con el menor y el mayor. Entonces, todo eso está conectando esta historia con la línea principal de los patriarcas. Entonces, parece ser algo de la nada, pero con todas esas conexiones, del mismo problema de la búsqueda de un hijo cuando no hay, aquí es por pecado que no hay, antes es por esterilidad, no es problema de ella, sino es el problema de los pecados de los hombres, que Dios les quita la vida antes de que puedan producir hijos. Y vemos que cómo se logra el hijo, y vemos en esto una extraña, pero una cierta muestra de fe, búsqueda de preservar esa simiente que el Señor ha prometido. Y una declaración de que ella es justa. Ok, entonces, y de ahí tiene mellizos, como vimos en Jacob y Esaú.
dos hijos. Entonces, y es el segundo quien abre brecha contra el primero. Fares y Sara. Sí, 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 de manera interesante. Sí, que son sus hijos, pero al mismo tiempo está levantando simiente para su propio hijo. Y ahora regresa. Cuando José fue llevado a Egipto, noten cómo esa como nota ahí nos vuelve a la otra historia. Pero otro detalle ahí que quiero señalar, que esa historia no es de la nada. Uno, porque sigue los mismos patrones del pecado. También sigue la historia de la simiente, de los varios embarazos y los problemas que acompañan esos embarazos. Pero también provee una realidad interesante e importante para los detalles de lo que sucede en la historia después. No solamente Cristo, porque ellos sí aparecen en la historia. Tamar se menciona en Mateo y otros textos, pero lo importante aquí, en Ruth también, empieza con esos dos hijos. Pero, ¿qué sucede cuando Judá trata de convencer a su padre dejar ir a Benjamín a Egipto? dice, hijo, Si toma mis hijos, si tu hijo no vuelve. Entonces, en un sentido, provee la fuente y en un sentido, esa conexión es también importante. Entonces, para nosotros ya hay algo especial acerca de esos hijos de Judá. Textualmente, por lo menos, no sabemos exactamente qué hijos es, pero textualmente son esos dos hijos, esos mellizos. Entonces, tenemos esa lucha y tenemos que preguntar. Entonces, tienen que cumplir su palabra, tienen que volver. Entonces, otro momento en que esa promesa puede ponerse en tela de juicio. Y está poniéndose a sí mismo como un tipo de sustituto para su hermano. los madianitas y los ismaelitas son los mismos mercaderes. ¿Los qué? Los madianitas y los ismaelitas son los mismos. No estoy seguro. Pero es muy probable que a través de ese lugar había ciertas rutas de comercio muy comunes, muy usadas. Entonces es posible que había varios grupos que usaban eso. Al final del 37 dice que han sido vendidos por los madianitas. En el inicio de los 39 habla acerca de los ismaelitas. Pensaba en eso también. El capítulo 38 nos habla acerca del tiempo. Sí. Del tiempo que José pudo pasar como esclavo antes de llegar a Egipto. Que, no sé si decir eso, pero pensaba en eso. Que a veces la historia parece que es bastante rápido, como lo venden la semana pasada a José, otra semana ya llega Sí. y tienen Sí. pero pensaba que quizás el capítulo nos habla acerca de un tiempo que tuvo para llevar un poco más de tiempo y sufrir por esta forma de esclavitud también de los madianitas y también Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas. Te digo, ahí. Entonces son dos ventas. No, sí unen los dos grupos. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas. Ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Entonces sí, es interesante que no es algo necesariamente. Esos son los puntos claves de la historia, pero no es como aquí un día, en Egipto el próximo día, aunque quizás se parezca así. Pero es posible que cierto tiempo pasó entre eso, pero el punto es que estaban yéndose hacia Egipto y eso era como quizás el plan final, pero quizás cierto tiempo pasó entre eso. Y la historia de 38 tomó varios años para pasar, ¿cierto? Sí. Eso es quizás 20 años o por lo menos quizás 10 o algo así, que era
Pues de hecho más, porque pasó por el primero y de ahí el segundo, y de ahí esperaba para el tercero, pero todo ese tiempo pasa sin hijo. Entonces había mucho tiempo y es posible incluso que eso había pues, pasado antes Un poco antes, sí, podría haber sido. porque ya tenía 17 años. Bueno, Sí, el punto aquí eso no es, eso es algo importante, eso no es cronológico, porque acaba de meter entre el tiempo de ir a Egipto, o ser vendido a Egipto y llegar a Egipto, hay una historia que toma unos 10 a 15 años. Entonces, no creo que haya sido todo ese tiempo que no estaba en Egipto, sino creo que es algo temático. Es una interrupción temática, no algo cronológico. una interrupción intencional. Ujú, sí, ¿Con cuál propósito? El mismo que sí, con estos, para trazar esos temas, para ah, recordarnos que José no es el punto final de esa historia, para seguir la línea de esa búsqueda del hijo y también para preparar un poco el personaje de Judá para entender lo que sucede en la historia. Porque vemos su, su deseo de poner a sus propios hijos en lugar de Benjamín con un poco más de peso cuando conocemos el trasfondo. Entonces, mira, ya pasó por tres hijos sin tener un descendiente. Y por fin tiene dos. ¿Y qué va a pasar? Está ahora tratando de, quizás incluso exponiéndolos a la muerte, si la palabra no se cumple. Entonces, está otra vez, se pone en tela de juicio. El Señor, algo que él no sabe, ¿cierto? Él no sabe qué es José. Pero el Señor sí había preparado el camino para todo eso. Entonces llega y vemos a la simiente trayendo bendición. Eso es algo muy importante aquí. Tú serás bendición. Eso es lo que estamos viendo en la vida de José. Aquí, en cada una de las etapas, cuando está en la casa de Potifar, cuando está en la cárcel, cuando está con Faraón, él trae bendición. Trae bendición. Y, y vio su amo, versículo 2. Y el Señor estaba con José. Y llegó a ser un hombre próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Entonces, en ese tiempo, la actitud egipcia para con la bendición de José es positiva. Es positiva. Y él busca bendecir también a ellos. Pero es en Éxodo cómo cambia la historia ahí. Y Faraón murió y se levantó un nuevo que no conocía a José. Entonces, así permite un cambio en la historia. Porque aquí es algo todo positivo. Porque no pueden llevarse como amigos. Pues se levanta otro rey que no reconoce, que no se acuerda de la bendición que había recibido a través de José y los hebreos anteriormente. Entonces, esa es la idea aquí, que aquí es bendición. Y eso ha sido consistente con Abimelech, con Labán, con varias otras partes. Esta familia trae bendición a donde quiera que vaya. Trae bendición a todas las naciones de la tierra. Trae a todas las familias, trae bendición. Y así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y ahí, versículo 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura, de hermoso parecer. Interesante. Eso es otro detalle del desarrollo del personaje importante para lo que sucede en la próxima escena, en que la mujer de Potifar busca algo interesante que hasta el momento ha sido algo como Abraham con Agar, ha sido Siquem con Dina, con los hijos de Judá con Tamar, pero ahora es la otra dirección, es la mujer
abusándose sexualmente o por lo menos intentando abusarse sexualmente de José. No, no es algo siempre del hombre hacia la mujer. Aquí es algo de la mujer hacia él. Y vemos algo muy glorioso de la actitud de José en esto. No me gustan esas interpretaciones que culpen a José en esa historia. Eso no sé si han escuchado eso. Que dice, pues él no debería haber estado ahí o... ¿Cómo vas a hacer eso? Eso era su trabajo, tenía que estar ahí. Pero he escuchado eso, a veces culpándole a él, diciendo que era su responsabilidad no estar ahí en cierto momento. Pero no creo que el texto diga eso. Dice, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Entonces, obviamente al leer esto, la actitud que vemos de José no es una de pecado, estaba buscando pecado, ¿cierto? Sino es alguien que temía al Señor, y también respetaba a su amo. Respetaba. Y noten esto. Nota el contraste con Adán y Eva. Todo me ha dado, menos este árbol. Y tengo que tener ese también. Pero aquí me ha dado todo, menos esto. ¿Y cómo voy a ir y buscar eso si me ha dado todo lo demás? Entonces ven un gran contraste, ¿cierto? En el jardín tenían todos sus árboles, menos uno. Pero la serpiente dijo, tienes que tener ese también. Y aquí la serpiente, a través de la mujer misma, está diciendo, tú tienes que tener este último árbol que el amo no te ha dado. Pero él, un nuevo Adán, casi una forma de esa simiente prometida, no toma el árbol prohibido. No toma del árbol prohibido. Sí, exacto. Ella reconoce que es algo no solamente contra su amo, aunque en el contexto eso es obvio también. Porque está diciendo, me ha dado todo, porque solo eso, solo usted no me ha dado. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Y dice que aún más es un temor delante del Señor. No es solamente temor a su amo y quizás un juicio de su amo, sino es un pecado contra el Señor. Él lo llama una gran maldad. Esa gran maldad y pecar contra Dios. Pero la serpiente sigue buscando destruir. Y noten cómo la túnica, la ropa de José, siempre es un problema aquí. Al principio es algo que provoca la envidia, de ahí es símbolo de su muerte, y ahora es símbolo la evidencia que se usa en su contra. No sé exactamente qué significa eso, pero es interesante ese motivo literario de la ropa de José. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Entonces está arrojado en la cárcel, mas el Señor estaba con José. Y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Eso nos conecta plena y directamente con las promesas de los patriarcas. Otra vez, esa bendición a los demás, la bendición de las naciones, la bendición de Labán, y esa idea de que como el Señor había prometido a Isaac, a Jacob, yo estaré contigo en todo esto. Cuando él iba a salir, a ir a otra parte, el Señor esté contigo, el Señor va a estar contigo. Cuando sale de la tierra, dice, te voy a acompañar, te voy a ir contigo y tú volverás. Tú vas a volver a esta tierra. Entonces estamos viendo eso, que aunque ha salido de la tierra, de donde Dios se aparece normalmente, pero aquí Dios lo acompaña. Eso es lo que vimos también en Jacob. Cuando Jacob, la idea era que al entrar y salir de la tierra de Canaán, ahí Dios se le aparecía. Pero también se le aparece
en Harán. Y dice, yo soy el Dios que te apareció, que me aparecí a ti anteriormente. Entonces hay esa idea de que aún en exilio, el Señor acompaña a su pueblo. Aún en el exilio, y de hecho el libro de Ezequiel va a tomar esa idea y decir que aún en el exilio yo era un tabernáculo para ellos. Y también en el Éxodo, en medio del desierto, Dios está con ellos, guiándoles y haciéndoles prosperar, haciendo que sus zapatos no se gasten y todo lo demás. La presencia del Señor que trae bendición. Entonces vemos los sueños y vemos creo que es aquí donde se menciona, o después, cuando dice que él tiene el Espíritu de Dios. En el 41, 38. Ajá. Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Entonces, ahí vemos una idea interesante. Pero antes de llegar ahí, vemos en la cárcel que él es bendecido, próspero, y él recibe dos sueños de dos de sus compañeros. Y esos resultan para bien. Los dos tienen la cabeza levantada, ¿cierto? La imagen de que los dos tienen la cabeza levantada. Una tiene su cabeza levantada en promoción, una exaltación. El otro tiene su cabeza levantada de su cuerpo, ya se quitada de su cuerpo. Entonces, es una imagen que el texto usa para demostrar esa realidad. Y dice, tú vas a ser restaurado, pero por favor, recuérdame cuando ya estés ahí de nuevo. Pero se olvida. Se olvida y no es hasta que Faraón tenga su propio sueño, que nadie puede explicar, que puede encontrar y de ahí se acuerda. El Señor le ayuda a que se acuerde al copero a poder a recordar. Quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según una interpretación de su propio sueño. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos y él nos interpretó los sueños. Cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces, Dios, en su providencia, permite la memoria de su pueblo. Él se acuerda de él. Dios se acuerda de él a través del acuerdo del copero, del jefe de los coperos. Noten también la semejanza. ¿Qué otra figura se parece mucho a José en esto? En el poder interpretar sueños que nadie más puede interpretar. Daniel. La historia de Daniel es muy parecida. Incluso la manera de interpretar, algunos en las mismas frases. Daniel parece depender de la historia de José en varios sentidos. También un joven que va Ujú. Ujú. Que es hermoso, que es como es ejemplar en varios sentidos, que es bendecido, que recibe dominio. Entonces hay y varios. al lado de las ciudades mayores. Sí, sí, y llega a ser tercero amando bajo uno de los reyes. Tenemos una idea ahí muy interesante, de esa manera literaria que la Biblia puede repetir y hay que considerar exactamente por qué Daniel hace esas conexiones, cuál es el punto ahí, pero es interesante ver que hay esos paralelos entre Daniel y José y otros textos también. Y las cabezas de capital que tienen que ver. ¿Dos cabezas de qué? Las cabezas de capital. O sea, el copero aquí, el panadero, Ujú. decapitaba su cabeza. Luego,
con David, Sí. Goliat, su cabeza. Ujú, Y luego con el Bautista, su cabeza. ujú. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué buscado? Pues probablemente el panadero es un tipo de Juan el Bautista. No, no sé. Pues yo sé que esta es una señal de maldición. Es una señal de maldición. También Josué dice ahorcó. Entonces tiene la cabeza quitada, pero también a veces tener la cabeza decapitada o ser ahorcado son como muy parecidos en cuanto a la imagen que se pinta. Y como Josué en capítulo 10 lo ve como una imagen de lo que sucede a los enemigos. Aquí no parece algo como el enemigo, porque no sabemos nada de esas dos personas. Y no sabemos nada. E incluso el hecho de que él esté restaurado no significa que él sea un hijo de la mujer o algo así. Pero sí es algo interesante, es una muestra de quizás algo que uno puede notar es, tenemos maldición y bendición. ¿Y quién discierne entre esas dos? José, él discierne entre bendición y maldición. Él puede notar la vida y la muerte, bien y el mal. Entonces quizás creo que el punto más es servir la historia de José, desarrollar el personaje de José y seguir en la comunicación de José como el verdadero, como el primer verdadero Adán o el quinto verdadero Adán. Porque tenemos Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces lo sacan y vemos a las dos otra vez. Estos sueños que tienen ese lenguaje de maldición, bendición, parte de los temas del libro. Símbolos de maldición con las vacas, ah, flacas y débiles y enfermizas, y las de prosperidad y abundancia con las gordas. Los wagyu, las vacas, es una carne muy elegante. Wagyu es un tipo de carne de res. Sí, ajá. Kobe es una forma de eso. Sí, yo también. Pero es muy... entonces, pero la idea es de abundancia, de bendición. Y por ese... Entonces vemos cómo sucede, ¿cierto? Que él dice, ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? No solamente interpreta, pero también da una sugerencia en base de eso. Entonces, toma 20% de esos años de abundancia para guardarlos para el tiempo de la hambruna. Y esa idea de la hambruna y todo eso nos conecta con el resto de la historia. Aparte desde la maldición de Génesis 3, pero es algo constante en la historia. Abraham dos veces, Isaac, hay esa idea de hambrunas que tienen que salir, tienen que buscar refugio y aquí otra vez hay una hambruna que va a llevar a la familia hasta Egipto. Pero el Señor había preparado el camino para José para salvarlos. Porque si no fuera así, habrían muerto. Y ese es el punto de la historia. Que ese iba a ser una hambruna como ninguna otra en la historia. Pero todo eso, ahora estamos viendo, ¿por qué todo esto? Porque anteriormente eran hambrunas y eran fuertes, pero el Señor salvó a su pueblo. Pero aquí lo hace de una manera especial, preparando a su siervo, acompañando a su siervo hasta la muerte, hasta la cárcel, para asegurar que él pueda ser ahora exaltado delante de él, proclamado como el segundo amando al lado de Faraón, para bendecir a las naciones. Esa es la imagen que aquí vemos pintado. Y vemos como él bendice a su amo, él trae gran bendición, incluso él gana toda la riqueza para Faraón. Termina que Faraón es el dueño de todo Egipto, hasta las propias almas de las personas son vendidas a Faraón para comprar grano en esta historia. Y de ahí vienen los hermanos de José. Y vemos buenas técnicas de contar historias. Vemos dramática,
ironía dramática, vemos muchas cosas muy interesantes, de ironía, de ah, juegos de palabras, juegos de... Eso de ironía, es algo muy interesante. E incluso hace una historia muy deleitosa, muy incluso chistosa a veces. Y parece que hay cierta, a través de esto, hay cierta prueba de los hermanos. Él escucha a ellos y a veces escucha que hablan de él, ¿cierto? Que están hablando de él, que esto es porque lo que hicimos a nuestro hermano. Y vemos que él está poniéndolo a esa prueba con esas varias pruebas de devolverle su dinero, de pedir que uno se quede en lugar de los demás. Y sí. Entonces vemos muchas ideas ahí muy interesantes. Entonces estamos ya acabando el tiempo. Entonces podemos saltar mucho de esto. Pues, es una historia que sí hemos estudiado, pero quiero hablar quizás de algo que debemos a pasar por alto. Dos cosas. Entonces ya vemos la bendición de toda la tierra, la salvación del pueblo a través de la sabiduría de José. Y José ahora trae su familia a vivir aquí. ¿Qué usar? Un detalle ahí. Todavía no llegan. Pues ya lo he saltado. ¿Qué quieres decir de ¿El cuál? 46? Sí. Ah, bueno, otra vez dice, Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac, y Dios habló a Israel en una visión nocturna, como pasó con Isaac. Y dijo, Ok, que no tenga temor. y le vuelve a repetir, yo soy el Dios, pero le da algo adicional, que le dice, yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré. En esa parte de la revelación que va progresando. Sí, muy interesante. Y algo que nos recuerda de la historia anterior, de Abraham, ¿cierto? Que Abraham también había escuchado eso, que sus hijos iban a entrar ahí. Y vemos una lista de las personas con quienes él entra a la tierra. Y eso es importante porque es una técnica que se usa para reiniciar la historia en Éxodo, porque empieza Éxodo con esto también. Con las personas con quienes él va. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran dos. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. 70 personas. Entonces, esto es algo importante, ¿cierto? Porque no es mucho. No son muchos. No son muchos, pero... Y esta familia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Siempre quiero decir eso. Tengo que pensarlo muy, muy intensamente. Entonces vienen y son bendecidos, reciben una porción en la tierra de Egipto, en Gosén, donde viven, incluso están ahí todavía en el tiempo del Éxodo. Entonces José le informa y vemos algunas cosas aquí importantes en capítulo 48 y 49. Entonces Jacob dice a José en 48, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré. Haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son, Efraín y Manasés, serán míos como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos
en su heredad. Esto es algo muy precioso aquí. Y es algo que explica un poco de la historia. Porque una de las tribus más importantes que luego surge es ¿cuál? Efraín. Efraín. Las tribus del norte, Efraín llega a ser el capitán de esas tribus. Pero cuando consideramos la lista de los 12 patriarcas, Efraín no es uno de ellos. Sino parece que Efraín y Manasés toman el lugar de Simeón y Leví en cuanto a la herencia de la tierra. Porque ellos, ¿Por qué reciben ellos esta bendición? Si ya vimos que es de Judá, va a salir. pues, porque ese es el punto. Hay más que solo la bendición de la salvación aquí. Hay también una verdadera bendición temporal, física, tipológica, terrenal para la familia. Entonces, hay esta bendición aquí para ellos también. Y de hecho, algunos, viendo esa realidad, viendo lo especial de José, algunos judíos antiguos suponían que quizás había dos Mesías, uno de José y otro de Judá. Entonces, ven conexión. Ah, ven esa idea de que José es muy prominente, la bendición de sus hijos es muy prominente, y también usan eso para explicar que algunos textos hablan de Mesías como alguien que sufre y otros ven al Mesías como alguien que reina. Entonces, ¿cómo puede ser los dos? Entonces dicen que uno es el que sufre y otro es el que reina. Pero incluso vemos en José mismo, tipológicamente, que el que sufre es también el que reina. Que él primero desciende al pozo, luego desciende a la cárcel y de ahí es levantado para reinar. Entonces, sí hay cierto simbolismo ahí, pero creo que es puramente tipológico. Pero sí explica la verdadera bendición que él recibió y su familia, de su prominencia entre las familias de Israel. Entonces aquí encontramos esto, que Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta ese día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Entonces, esa idea de la bendición. Por ti bendecirá Israel diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Entonces, aquí vemos algo muy importante, aquí al final. Entonces Israel dijo a José: he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Pero aquí en Génesis 49 tenemos el primer ejemplo de algo muy importante que tiene, que según John Selhammer, quizás se acuerdan, creo que sí se mencionó en uno de los artículos que ustedes lean, que hay en el Pentateuco 3 lugares principales donde esto sucede, donde un hablante principal reúne y invoca a escuchar su discurso, en el cual él habla de las cosas que suceden en los días venideros. Una persona profética convoca una audiencia para escuchar su discurso, en el cual habla de los días postreros, los días venideros. Y en esto, Jacob habla de una bendición a todos sus hijos. Tristemente, no son todos bendiciones, pero son profecías escatológicas. Entonces no son simplemente bendiciones, sino está haciendo saber lo que os ha de acontecer en los postreros días, en los días venideros. Y esto sucede aquí, en primer lugar, en Génesis 49. De ahí el próximo es Números 23, 24.
Y de ahí el último es Deuteronomio 32 a 33. ¿Qué tal? Balaam. Sí, aquí es Balaam. Y de ahí la canción de Moisés. Y de hecho, la canción de Moisés en Deuteronomio es muy parecida a Génesis 59, que pasa por todas las tribus, dando palabras específicas a cada una de ellas. Entonces, esto también acompaña otra estructura literaria del libro de Pentateuco, en que hay narrativa, poema, epílogo. Narrativa, poema, epílogo. Tenemos, por ejemplo, Génesis 2 y 3. 2 a 3 a 13 tenemos la narrativa. De ahí tenemos la introducción de un poema. 15 a 19, por ahí. Y de ahí tenemos el epílogo de la exposición del jardín. De ahí entra otra historia que también tiene una narrativa. De ahí culmina con el poema de la maldición sobre Caín. Y de ahí hay un epílogo. Y de ahí termina la misma sección con la narrativa de los hijos de Caín y culmina en el poema de Lamec, su descendiente, y el epílogo final. También lo mismo sucede en Génesis 9. Tenemos la historia de Noé. Y de ahí hay el poema que él da una bendición a Sem, pero una maldición sobre Canaán. Y de ahí el epílogo final. También aquí tenemos la historia de los patriarcas, que culmina aquí en Génesis 49. Y de ahí Génesis 50 es como el epílogo de todo el libro. Esto sucede también en el Éxodo, Éxodo 1 a 14, la narrativa, y de ahí el poema de Éxodo 15, y de ahí un epílogo final, al final del capítulo 15. Y varias otras partes del libro. Entonces, ese es un capítulo importante. Es el primero donde hay tres profetas, una figura profética, normalmente un prominente en la historia, una convocación, y los días posteriores. O una frase así parecida. Pero es la misma frase en hebreo, pero depende de la traducción. Los días venideros, los días postreros días, algo así. Entonces, esas tres tienen esas tres características. Éxodo 15 es algo parecido, pero no tiene todas esas mismas características. Y es conectado a los otros a través de intertextualidad. Pero aquí hay algunas partes aquí importantes. Obvio la de Judá, que confirma nuestras sospechas de que él es importante en esta historia. Cuando dice, a ti Judá te alabarán. ¿Okay? Ahí otro detalle. ¿Qué está pasando ahí? A ti Judá te alabarán. Sí, pero es un juego de palabras. ¿Qué significa Judá? Alabanza, es alabar. ¿Por qué? Alabado sea el Señor. Eso es lo que se dijo cuando Él nació. Y entonces, muchos de esos, no todas, pero muchos de ellos usan ese tipo de juego de palabras en el nombre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servicio de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león, como leona. ¿Quién lo despertará? Ese es el mismo lenguaje de Números 23 a 24. El cetro de no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se dará la obediencia de los pueblos. Él ata la vid su pollino, y a la mejor sepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche.
Entonces aquí una promesa que se interpreta y se expande en otros textos como una profecía mesiánica, una profecía de ese hijo, ese rey prometido, quien viene y como un león destruye a sus enemigos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, y alguien a quien los otros hijos le sirven, aunque no sea el mayor, él es servido por sus hermanos. Entonces vemos varias conexiones aquí importantes. Y esa descripción al final de la vid, de la cepa, es también esas imágenes de conquista, ah, de destrucción de los enemigos. Vemos aquí también en versículo 18 una expresión de esperanza. Tu salvación espero, oh Señor. Y justo después de sea Dan serpiente, o será Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Sí, los talones. Ajá. Entonces es algo interesante la imagen aquí. Vemos a una serpiente mordiendo el talón y una expresión de esperanza en la venida de salvación. Y parte de esa realidad, cuando vemos esas bendiciones, no son bendiciones, sino en cuanto a Judá, en cuanto a los hijos de José, hay cierta bendición. Pero en cuanto a otros, hay cierta maldición, de hecho, porque esa es parte del problema. El pecado también ha afectado a la familia prometida. Y eso es algo consistente en todo eso. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Eso es muy glorioso, ¿cierto? Es muy glorioso. Y vemos, en un sentido, a José como un tipo del Mesías, un tipo de Cristo. Y en ese sentido podemos ver con aún mucha más razón cómo él recibe la bendición. Recibe esta bendición abundante. Bendiciones del abismo, bendiciones de todas partes. Que tengas todas las bendiciones hasta los collados eternos. Es algo muy interesante, que en un sentido, la mejor parte de la bendición recae sobre Judá y sobre José. ¿Qué cosa? Pero en la de ustedes es más directamente una bendición. Sí, La ajá. de Judá es más como algo que va a suceder. Sí, es algo más, pero es una bendición porque está dándole el reinado, está dándole el cetro de autoridad, está dándole también el servicio de sus hermanos. Ese es el lenguaje muy parecido a lo que los patriarcas también habían recibido, como lo que se dijo de Jacob en cuanto a su hermano. Él será, su hermano le servirá. Entonces hay eso ahí. Pero vemos en Judá una conexión literal con Cristo, su hijo, pero en José vemos una conexión tipológica, que aunque no venga de José, sí en José vemos algo que sí nos conecta con Cristo también. Listo, entonces aquí muere y regresa a Macpela, donde se enteró a Sarah, donde Abraham y Rebeca y Lea, todos están ahí sepultados. Algo precioso ahí. Y ver cómo todos lamentaron por él. Y dijeron los de la tierra que Los egipcios lloraron. sí, ajá, incluso los egipcios lloraron. Sí. Pero aquí al final vemos
José muere, antes de que él muera, entonces 2 puntos finales. Uno, ahora está muerto el padre. Y los hermanos vuelven a pensar, quizás nuestro padre era una gracia, que nos daba gracia. Y nuestro hermano no quería hacer daño a nuestro padre en su vida. Entonces, quizás esperaba hasta su muerte para ahora reivindicarse y vengarse de nosotros. Entonces, ellos engañan y dicen a José, papá nos dijo antes de que muriera, tú no estabas, pero nos dijo, de verdad, que nos perdone. Así más o menos es como salió. Sí, sí. Pero vemos que así es la actitud, que tienen temor, porque él sí tiene gran poder y puede matarlos fácilmente. Pero hay verdadero perdón, ya los había perdonado, ya se había pasado, ya el Señor le había restaurado, ya el Señor mismo le había reivindicado de eso. No tenía que tomar la venganza, porque el Señor mismo ya lo había mostrado como inocente, ya le había devuelto todo lo que había perdido y mucho más, ¿cierto? Y vemos el punto clave ahí. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Antes dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ujú. Dijo, Lea, Sí, cuando le pedí ahí, o Raquel. no, Sí, Raquel. ok. Ujú. Entonces termina con esperanza. Termina el libro con atando todo esto. Vemos a José como un ejemplo de cómo será ese hijo prometido. Vemos la bendición y cómo todo eso va a suceder. Con gran bendición, con una nueva tierra, regresando a la tierra. Pero ahora es algo muy interesante. Esa esperanza de la tierra viene en muerte. Viene en muerte. Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esa tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevarás mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Ataúd, ajá, en Egipto. Entonces, qué manera tan rara de terminar el libro. Pero es una buena transición al libro de Éxodo. Es una muy buena transición a lo que viene después. Porque estamos aquí con muerte de esas figuras, que esa figura mesiánica, esos patriarcas ya han muerto, pero con la esperanza de que Dios va a cumplir su promesa. En un sentido es como termina todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina, no se ha cumplido, se han muerto todos los que pensábamos que iban a ser, pero el Señor va a cumplir su promesa. Y ponemos nuestra esperanza en eso. Y seguramente el Señor os va a cuidar y van a llevar mis huesos de aquí al lugar donde Dios ha prometido. Es algo muy hermoso, que en muerte hay esperanza. Y eso es algo que uno puede ver, la esperanza de resurrección aquí. Que en José hay varios, aunque no es nada, nunca explícito, pero hay muchos destellos de resurrección aquí. Sus varias muertes simbólicas, ir al pozo, ir a la cárcel, descender incluso a Egipto y volver, es también algo parecido a eso. Cuando lo sacan del bosque, Ujú. dice que él cambia sus vestiduras y se afeita. Interesante. Sí, ajá, pero esa salida de la cárcel es una muestra de esto. Y también en Isaac hay una pequeña resurrección ahí. Pero aquí también hay mucha muerte aquí. Todos los que esperaban la promesa, pero que no la han recibido todavía. Que esperaban esa promesa, que Dios dijo, se juró por sí mismo, que ellos iban a heredar esto. Y una de las muestras de eso es que sus huesos van a ser llevados allí para ser sepultado con sus padres. Entonces, eso es algo que nos prepara para el futuro. Y
la mayor revelación del resto de las escrituras, pero todo eso tiene sentido y se ve más claramente cuando vemos pasajes como Ezequiel y otros pasajes que hablan de la resurrección de una manera más perfecta, que sí hay una resurrección, que aunque sus huesos estén esparcidos, yo voy a juntar sus huesos y los voy a dar vida de nuevo. Entonces, todo eso es esa idea de una nueva creación, una renovación, que necesitamos una renovación, necesitamos Edén, pero pecado, muerte, maldición ha afectado todo. Pero hay la esperanza de que Dios va a cumplir su promesa aún. Entonces, con eso podemos cerrar ese estudio del libro de Génesis.